Bueno, vamos a hacer un login en C. Definimos acá mediante la directiva define el nombre de usuario. Vamos a ponerle C y la contraseña en otra variable, en este caso una constante simbólica. Clave le vamos a llamar Java, usuario C y clave Java. Estas van a ser mis credenciales. Lo que tenemos que hacer es declarar las dos variables que van a permitir guardar el nombre de usuario y la contraseña que va a ingresar la persona que se quiere loguear. Entonces para eso vamos a utilizar arreglos de caracteres. En este caso sería char, el tipo de dato, el nombre de la variable, usuario, y acá el número de caracteres. En este caso le voy a definir también una constante simbólica, le voy a llamar longitud y le vamos a dar un valor de 80. Entonces acá le voy a decir longitud más 1. Lo que estoy haciendo acá es declarar una variable que va a ser un arreglo de caracteres, o en términos simples una cadena cuya longitud va a ser 80 más 1, es decir 81. ¿Por qué lo hago así? 80 caracteres que me va a permitir almacenar como máximo la cantidad de caracteres que yo voy a ingresar para el usuario y 1 para el carácter nulo. Ahora vamos a poner acá clave, cuya longitud va a ser igual, longitud más 1, 80 más 1. Ahora vamos a armar acá los mensajes en pantalla. Printf, vamos a poner acá un salto de línea, voy a poner 3 caracteres tabuladores y acá login, inicio de sesión, el mensaje. Y acá un salto de línea. En la siguiente línea vamos a poner, bueno, voy a ponerle 3 caracteres tabuladores, 1, 2, 3. Acá el subrayado, un salto de línea. Ahora esto lo regreso aquí. Un salto de línea para separar la línea anterior con la línea actual, un tabulador, y acá escribo usuario 2 puntos. Aquí es donde voy a leer mi usuario. Bueno, vamos a leer la cadena. Para este ejemplo vamos a utilizar la función gets para leer una cadena y lo vamos a guardar en la variable usuario. Bueno, habrán escuchado que la función gets no es muy recomendable, hay que usarlo con mucho cuidado. La explicación de la función gets y sus desventajas escapa de este tutorial. Luego de leer el usuario, vamos a poner un carácter tabulador y ahora un texto que diga clave. Y gets para leer la clave y lo guardo en la variable clave. Por ahora simplemente vamos a verificar que el usuario y la contraseña, es decir, usuario y clave, coincidan con C y Java. Entonces acá hago un if, else. En el caso del if vamos a comparar que el nombre de usuario coincida con la constante usuario y que la clave coincida con la constante clave, y en ese caso, si es que coinciden, significa que hemos podido iniciar sesión. Entonces acá el mensaje sería bienvenido al sistema. Ponerle un salto de línea al principio y al final. Entonces acá tenemos que comparar la variable usuario con la constante usuario. En este caso ambos son cadenas al estilo de C. Para comparar cadenas al estilo de C vamos a tener que utilizar la función strcmp. Recordemos que no podemos hacer esto. O sea, en C++ podíamos hacer esto cuando utilizábamos una cadena mediante el uso de la clase string. Pero para el caso de C no podemos hacer esto, porque en C una cadena al estilo C en realidad es un puntero. Para eso existen funciones especiales. Estas funciones especiales pertenecen a la librería string. Hay que incluirlas también. String.h. Dentro de esta librería string también está la función gets. Me había olvidado añadirla al principio. Acá tenemos gets, tenemos strcmp. Entonces, para comparar a estas dos variables cadena, usuario y usuario, lo vamos a hacer de la siguiente forma. strcmp. ¿Quién vamos a comparar? Usuario con usuario de esta cadena, que vendría a ser el usuario correcto. Ahora, estos dos van a ser iguales siempre y cuando la función strcmp me retorne 0. Toda esta línea, en palabras sencillas, me está diciendo que la variable usuario coincide con la constante usuario. Ahora, también debe cumplirse al mismo tiempo la comparación de la clave, la variable que almacena la clave y la constante que almacena la clave. También me tiene que retornar 0.
Entonces acá estoy diciendo que el usuario y la clave son correctos y que puedo ingresar al sistema. En el caso contrario, si no se cumple alguna de las dos o las dos, vamos a decir usuario y o contraseña, voy a ponerle clave para no usar la ñ, son incorrectos. Salto de línea y ponemos caracteres tabuladores al principio de cada uno de estos dos mensajes. Ahora vamos a implementar la funcionalidad de los intentos, es decir, un máximo de 3 intentos para poder loguearnos al sistema. Para ello vamos a declarar una variable de tipo entero llamado intento y lo voy a inicializar en 0. Esta variable me va a contabilizar el número de intentos. Ahora, para poder implementar esta funcionalidad vamos a hacer uso también de un bucle. Voy a usar el bucle do while y dentro del bucle do while voy a pegar todo el código donde vamos a mostrar el título de inicio de sesión, vamos a pedir el usuario y la clave, donde vamos a validar si es que las credenciales son correctas o incorrectas. Ahora, ¿dónde vamos a contabilizar el número de intentos? Lo vamos a contabilizar en el bloque else, ya que es aquí donde ingresamos las credenciales incorrectas. Así que aquí vamos a decir intento más. Cada vez que ingresemos las credenciales incorrectas, se va a mostrar el mensaje usuario y o clave son incorrectos y a su vez se va a realizar la contabilización del número de intentos. Esta variable, además de permitirnos contar el número de intentos, también nos va a permitir controlar el bucle do while. Es decir, vamos a poner una condición para que el bucle se repita, es que la variable intento sea menor que 3. Si intento llega a ser igual a 3 o mayor que 3, el bucle va a finalizar y ya no nos va a permitir seguir ingresando credenciales. La idea es cada vez que ingresemos unas credenciales incorrectas y que realicemos la contabilización de este intento, el bucle valide que este intento sea menor que 3 y vuelva al inicio en donde se muestre el inicio de sesión y se pida el usuario y la clave. Pero aquí en este punto hay que recordar que tenemos que limpiar la pantalla. Entonces vamos a hacer uso de la función system y el comando cls. Ahora en la función system, para poder hacer uso de esta función necesitamos incluir el archivo de cabecera stdlib.h. Otra cosa que no hay que olvidarnos es que cuando ingresemos las credenciales incorrectas y nuestro programa ingrese al bloque else y nos muestre este mensaje usuario y o clave son incorrectos, tenemos que poner una pausa, porque si no ponemos una pausa el programa se va a repetir, va a llegar al inicio, se va a limpiar la pantalla y no se va a poder ver este mensaje. Para poder hacer esa pausa tenemos varias opciones. Podemos hacer uso de una función getChar, podemos hacer uso de la función system y poner acá pause. Me voy a quedar con esta función getChar. Ahora aquí falta implementar algo más. El bucle debe finalizar cuando la variable intento sea 3 o mayor que 3, pero también debe finalizar cuando hayamos ingresado las credenciales correctas. Para ello vamos a declarar otra variable. Esta variable se va a llamar ingresa y en el caso de C++ habíamos utilizado una variable de tipo bool. Pero como estamos en C no existe este tipo de variable, así que vamos a utilizar una variable de tipo entero en el cual le vamos a inicializar con 0. 0 va a ser el equivalente a falso y 1 va a ser el equivalente a verdadero. Así que vamos a inicializarlo con 0 y cuando las credenciales sean correctas vamos a decir que la variable ingresa es igual a 1. Esta variable me va a permitir saber si es que hemos ingresado las credenciales correctas o si es que no hemos ingresado las credenciales correctas, en el cual la variable va a seguir manteniendo su valor inicial, que es de 0. Entonces, cuando el usuario que quiere loguearse ingresa sus credenciales correctas, la variable ingresa va a tomar el valor de 1. Así que, para que el bucle termine, tenemos dos condiciones. Para explicarlo mejor, este bucle se va a repetir siempre y cuando se cumplan ambas condiciones.
que mi variable intento sea menor que 3, es decir, no sobrepasar el número de intentos, y a su vez que mi variable ingresa sea igual a 0, es decir, que las credenciales no sean las correctas. Pero si es que ingreso las credenciales correctas, mi variable ingresa va a ser igual a 1, y eso va a hacer que el bucle se rompa y el programa ya no nos siga pidiendo el usuario y la clave. O si no, también el programa va a finalizar cuando mi variable intento sobrepase el número máximo de intentos, que vendría a ser 3. Una vez que se rompe el bucle, ya sea porque hayamos ingresado las credenciales correctas o porque hayamos sobrepasado el número de intentos, necesitamos una condicional que nos permita saber si es que logramos ingresar o no al sistema, y para eso tenemos nuestra variable ingresa. Si la variable ingresa es igual a 1, significa que sí hemos ingresado las credenciales correctas. Así que en este caso vamos a imprimir el mensaje bienvenido al sistema. Pero en caso contrario, en el que nuestra variable ingresa haya mantenido su valor inicial, que es 0, en ese caso significa que no hemos podido ingresar al sistema. Entonces vamos a poner acá: ha sobrepasado el número máximo de intentos permitidos.